tenemos el parcial y como hicimos la vez pasada, se va a abrir una reunión de Zoom el miércoles para subir las consignas de parcial, que ustedes también van a recibir, las van a leer, y vamos a aprovechar ese espacio para ver si hay dudas en cuanto al enunciado de la consigna, o lo que se pide, o el alcance de la respuesta, para que después ustedes trabajen de manera domiciliaria y tengan tiempo unos días para entregar el parcial, ¿sí? Ahora, después al final de la clase de hoy, vamos a hacer el trabajito de integración con el sistema endocrino, lo que vimos de hidratación y lo que vamos a ver hoy, por si tienen dudas o si quieren repensar algo de lo que vimos en las últimas clases, ¿sí? Y ahí mismo vamos a hacer como un punteo de temas, para que ustedes tengan claro qué es lo que entra en este parcial, y contarles un poquito cómo va a ser la modalidad, que va a ser parecida a la del primer parcial, pero con otro alcance. Entonces, se los quiero comentar después, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero en esta primera reunión y parte de la segunda es cerrar los temas que ingresan al parcial. No es que hoy vamos a desarrollar mucho, así que no se preocupen, no es que hay un montón hoy para agregar, digamos, en esta semana previa al parcial, pero sí me parecía interesante porque tomé un cambio de decisión, ¿no? Dentro de los sistemas del cuerpo humano, uno de los sistemas que nosotros no abordamos es el sistema digestivo, pero como ustedes tienen una materia de nutrición deportiva, me parecía más interesante que meternos en los procesos propios de la digestión, trabajar un concepto que relaciona lo que nosotros vimos del sistema nervioso a principio de la cursada, relaciona lo que vimos de músculo en aquella primera parte de la cursada, y también relaciona los últimos temas que vimos, que es hablar sobre la parte sensitiva o las vías sensitivas del sistema nervioso, ¿sí? Nosotros cuando vimos sistema nervioso apuntamos mucho a lo motor, es decir, vimos la unión neuromuscular, y entonces vimos el estímulo del sistema nervioso para que los músculos puedan actuar y puedan contraerse. Pero la otra pata del sistema nervioso, que está muy relacionado con el sistema endocrino también, es la parte sensitiva, es todo el ingreso de información del exterior o del propio cuerpo hacia el sistema nervioso central. Van a ver ustedes que esto también integra cada uno de los temas que fuimos viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Por supuesto no vamos a hacer un análisis de vías sensitivas neurona por neurona, como se hace en medicina o como se hace en kinesiología. Quédense tranquilos que no es eso a lo que apuntamos, ahora van a ver en el desarrollo. Primero vamos a marcar una diferencia entre dos palabras que a veces suenan parecido y además se las usa a veces como sinónimo y no lo son, porque fisiológicamente implican dos instancias diferentes. Acá me dicen que no tienen nutrición en el profesorado. ¿Nada de nutrición? Bueno, entonces, por ahí lo que vamos a hacer en la... Sí. Nosotros del instructorado de natación no tenemos nutrición. Ah, los que vienen a natación, tenés razón. Bueno, prometo que la clase del 25, que es la última en la que hacemos la devolución de los parciales, yo ahí les doy un panorama. Algo nosotros de nutrición vimos en relación a lo que es macronutrientes, cuando hablamos de moléculas biológicas de hidratos, de proteínas y de lípidos, eso se ve en nutrición. Y todo lo que vimos de metabolismo también es parte de la nutrición. Lo que yo digo que queda colgado por ahí es todo el proceso digestivo, cómo son las modificaciones que sufre el alimento desde que lo comes hasta que es absorbido en el intestino. Eso es lo que yo no abarco en esta, porque obviamente uno hace un recorte también de qué sistemas ver y con qué nivel de profundidad trabajar. Y ahí me parece que lo que vamos a ver hoy, a ustedes les va a venir mucho mejor como herramienta que a lo mejor estudiar cuáles son las enzimas que degradan los hidratos en la boca, en el estómago, que es sumamente interesante, pero que lo pueden abordar sin ningún problema. Pero dado que en el instructorado de natación no van a ver nada, por ahí el 25, si tienen ganas, hacemos un pequeño approach de eso, que no va incluido, digamos, en lo que es evaluativo. Bueno, van a ver ustedes que lo que vamos a ver hoy sí es de una herramienta sumamente importante para la actividad física. Les decía que hay una diferencia sustancial entre lo que es sensación y percepción.
Sensación es el conocimiento, ya sea que lo tengo en forma consciente o subconsciente, de cambios que se producen en el medio interno o en el medio externo. En el medio externo, una señal lumínica es una sensación. En el medio interno, si tengo sed, es una sensación interna del cuerpo. La presión arterial también puede provenir de una sensación, que nuestro cuerpo lo va a sentir en los receptores que están en la sangre cuando aumente la cantidad de sangre, por ejemplo, que está circulando, ¿sí? Mientras que la percepción, en realidad, es un conocimiento consciente y una interpretación, esto es lo que agrega la percepción, la interpretación de las sensaciones. Yo necesito decodificar una sensación, entenderla, asociarla con otras que tuve, darle un significado emocional. Eso es la percepción. No solamente recibo una señal, sino que además la decodifico. No es lo mismo recibir un aroma de una casa conocida, donde yo asocio las personas que viven en esa casa, que se cocina, qué sé yo, que simplemente hablar de una sensación olfatoria o olfativa, ¿sí? O hablar, por ejemplo, de una señal lumínica cualquiera, medida en una determinada longitud de onda, a captar la sutileza de una determinada luz que yo pongo en un ambiente donde quiero crear determinado clima. ¿Se entiende? La percepción es la sensación más el análisis o la interpretación que yo hago de eso. Acá el ejemplo es la sensación. Sí. Discúlpame, la percepción siempre es externa. No, porque vos, por ejemplo, podés tener, por ejemplo, mira el ejemplo que te dan acá, la sensación de bienestar al recibir estímulos auditivos conocidos. En realidad la sensación que vos tenés es una sensación auditiva, pero como a vos te provoca determinado efecto en tu cuerpo, significa que vos pudiste asociar eso que oíste a un recuerdo agradable. Entonces, la percepción es más que ese estímulo auditivo que vos recibiste. Es la relación que va a ser tu corteza cerebral. Acá, cuando hablamos de consciente y de interpretación, incluimos como estructura del sistema nervioso central a la corteza cerebral, que yo les dije que era lo más nuevo, lo más evolutivo, porque es ahí donde yo voy a asociar las sensaciones a los recuerdos, a las sensaciones de desagrado o de placer. ¿Se entiende? La percepción tiene ese componente agregado. Las modalidades de las sensaciones pueden ser muy generales o un poquito más específicas. Generales nos referimos a que los receptores que captan estas sensaciones están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Por ejemplo, para percibir el tacto, para percibir dentro de lo que es el tacto la presión o las vibraciones, que son sensaciones diferentes y que son captadas por receptores diferentes. En nuestro cuerpo hay receptores específicos para cada tipo de sensación. El receptor que capta la vibración no es el mismo receptor que capta la presión. El que capta sensaciones térmicas de calor no son los mismos que los que captan las sensaciones de frío. Esto a nivel general. Y a nivel especial y específico, el olfato, el gusto, la vista, el oído y el equilibrio tienen receptores ubicados en determinados lugares del cuerpo que también son específicos para esto. Por ejemplo, en la vista sabemos que las células son los bastones y los conos de la retina, los receptores de la sensación lumínica. Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración en esos receptores, no vamos a poder captar la sensación lumínica. Es así de específico. Mientras que en los receptores generales, nosotros a veces podemos tener alguna zona que por algún motivo tenga la sensación alterada. Si yo me quemé una parte de la piel y esa quemadura, según su nivel de profundidad, alteró los receptores de esa zona, puedo quedarme con una sensación alterada. Si me hice una cirugía, en mi cirugía de cruzado de rodilla, por ejemplo, a mí me quedó una franja del tibial anterior con hipoestesia. Hipoestesia quiere decir con una disminución de la sensibilidad. ¿Sí? Yo me toco y no tengo el mismo grado de sensibilidad al tacto que tengo en el resto de la piel. Eso es porque a veces se tocan ciertos filetes nerviosos durante la cirugía,
y se Profe, altera. como cuando nos operan y tenemos una cicatriz grande, que si tocamos arriba de la cicatriz tenemos como dormido, así, algo así. Tal cual, porque a lo mejor la piel que involucra la cicatriz modificó o alteró los receptores. Entonces ahí podés sentir menos, podés sentir más, a veces queda hiperestesia, es decir, una zona que nos queda como más sensible. Si uno tuvo una quemadura de sol importante, la piel puede quedar hasta de manera crónica con una hiperestesia, es decir, con un aumento de la sensación captada. ¿Y por algún traumatismo también nos puede pasar eso? Bien, sí, totalmente. Porque, por ejemplo, no sé, yo me golpeé una vez cuando era chica con una bocha de hockey muy, muy fuerte, obviamente con velocidad, con fuerza, digamos, y después ahí como que, no sé, no tengo sensibilidad, yo supuse que es por eso, pero tengo 34 años, esto fue a los 15 y no tengo nada de sensibilidad, como que tengo así un redondel donde pegó ahí que no siento nada. Me puedo quemar con lo que sea. Puede quedar de por vida porque depende qué grado de alteración hayan tenido los receptores o qué grado de destrucción. Y entonces sí, puede quedar algo completamente alterado. Y también las sensaciones pueden alterarse si en la vía sensitiva nosotros tenemos algún problema. Porque acá estamos hablando de receptores, pero también podemos tener algún problema en el trayecto del nervio sensitivo, el nervio raquídeo o craneal sensitivo, o alguna alteración en sistema nervioso central cuando hay que decodificar esa sensación. Supongamos que yo tengo, ¿se acuerdan las áreas cerebrales que vimos una vez con el cerebro y los colores? Y que el área visual está ubicada en el occipital. Bueno, si yo tengo una lesión en el lóbulo occipital, a lo mejor la sensación lumínica llega, pero la decodificación de esa sensación que yo tengo que hacer en corteza cerebral no la puedo hacer, ¿sí? Porque tengo alterado la zona donde llega la información. Bien. Hay muchas maneras de clasificar a los receptores, porque depende del criterio que yo use para clasificarlos. Un criterio muy conocido es el criterio de localización, es decir, clasificar los receptores de acuerdo con el lugar donde están. Y según el lugar y el origen de ese estímulo, nosotros vamos a obtener, y esto es un poco lo que recién planteaba Carlos, ¿no? Cuando preguntaba si era externo o era interno el asunto. Hay receptores que captan estímulos que vienen de afuera, esos son los exteroceptores, que generalmente, como captan estímulos que vienen de afuera, están en la superficie externa del cuerpo. Por ejemplo, todos los que estábamos nombrando recién de la piel, que captan sensaciones térmicas, o sensaciones de presión o vibración, son exteroceptores, porque el estímulo proviene de afuera. La presión es porque alguien me aprieta o algún elemento está apretando contra mi piel, el calor y el frío son sensaciones que me va a transmitir el cuerpo que me rodea, por esa transmisión de temperatura y de calor que vimos la vez pasada. Esos son exteroceptores. Todos los receptores que captan estímulos que están dentro de nuestro cuerpo son interoceptores. Captan estímulos que se generan dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos hay receptores que captan cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono, cantidad de sodio, y esos receptores captan esos cambios en los líquidos corporales, o sea que es un estímulo que está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Monitorean estímulos internos. Estos son receptores muy importantes para ir logrando el equilibrio de nuestro medio interno, sin que nosotros nos demos cuenta, porque obviamente son estímulos que muchas veces ni los sentimos. Pero tenemos un tercer grupito, y este lo vamos a desarrollar después, que es el grupo de los propioceptores. ¿Cuál sería la diferencia? Estos receptores están dentro de nuestro cuerpo y captan estímulos que provienen de nuestro sistema, podríamos decir, locomotor. Lo que van a captar son estímulos que tienen que ver con la posición de nuestro cuerpo, o con el movimiento, o con el reposo, o con la aceleración del movimiento. Si yo, por ejemplo, les pido a cualquiera de ustedes que cierre los ojos, y con los ojos cerrados se toque con el dedo mayor de la mano derecha la punta de la nariz, ustedes lo van a poder hacer, siempre que todo el sistema propioceptivo esté indemne, ¿no? Esté bien. ¿Por qué? Porque yo no necesito de la vista para poder saber
qué tengo que hacer con mi cuerpo y en qué posición tengo que ponerme para poder ejecutar la consigna. Eso es la propiocepción. ¿Por qué? Porque hay receptores en nuestro cuerpo que saben dónde están las partes del cuerpo, saben hacia dónde se tienen que mover los segmentos corporales, saben si el movimiento es rápido, es lento, saben si el músculo está contraído o está relajado. Esos son los propioceptores que ahora vamos a ver dónde están ubicados, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación de receptores según su localización. Profe, Sí, ¿estos receptores interfieren también en el equilibrio? obviamente. Por el ejemplo que decía recién de cerrar los ojos y demás, a veces es más difícil mantener el equilibrio si no estoy viendo, digamos. Ahora lo vamos a ver, si bien es un tema que se desarrolla en biomecánica, en anatomía funcional, la próxima materia que ustedes tienen, el equilibrio depende de 3 patas, depende de la vista, depende del cerebelo y depende de receptores articulares, que los vamos a ver ahora como propioceptores, o sea, depende de 3 Profe, patas diferentes. Sí. ¿y en el caso de los no videntes, como que tienen más desarrollado los otros? Está alterado el equilibrio, de la misma manera que los no videntes tenían alterado, ¿se acuerdan?, el ritmo circadiano con el tema de la Sí. melatonina. El equilibrio es un temón a trabajar con personas no videntes, porque tiene que desarrollar mucho las otras entradas de información que no son la de la vista. Nosotros corregimos permanentemente con la vista un montón de situaciones corporales. Por lo tanto, no tener la vista implica un gran desarrollo de las otras vías de entrada de información. Y según la ubicación, pero también se los puede clasificar. Yo cuando hablo de receptores, anatómicamente, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué son los receptores? Anatómicamente hablando. Porque lo estamos nombrando, digamos, como a nivel funcional, pero ¿qué son? Células. Son células, perfecto. ¿Y qué característica tienen que tener? Fundamental. ¿Excitables? Bien, son células excitables, son neuronas. Esta es la clave. Los receptores son neuronas especializadas, que como toda neurona, si captan un estímulo adecuado, que tiene que ver con su naturaleza, van a captar esa información y la van a transmitir como impulso nervioso al sistema nervioso central. Entonces, los receptores son células excitables, son neuronas, ¿sí? Que se las puede clasificar entonces también según la naturaleza del estímulo, es decir, según qué característica tenga ese estímulo. Entonces ustedes van a ver que se habla de mecanorreceptores. ¿Qué serían? Aquellos receptores que captan estímulos mecánicos, alguna deformación, algún estiramiento, una sensación de presión, de vibración. Un estímulo auditivo es un mecanorreceptor, o sea, el estímulo no, el receptor. ¿Por qué es mecanorreceptor? Porque si bien no vamos a desarrollar los sentidos en esta clase, el sonido es un movimiento vibratorio que se da a través del aire, a través del agua, a través de sólidos, y ese movimiento vibratorio es el que capta el receptor auditivo. Entonces estaría ubicado dentro de esta categoría de mecanorreceptor. Después hay termorreceptores. Obviamente captan estímulos térmicos, cambios de temperatura, como son los receptores térmicos de la piel, y dentro de nuestro organismo también tenemos termorreceptores, por ejemplo, que informan al hipotálamo acerca de nuestra temperatura corporal. Nociceptores, ¿saben cuáles son? Los nociceptores son los receptores del dolor. El nociceptor es un receptor de dolor. Lo que capta justamente, y en esto obviamente varían los umbrales, captan sensación dolorosa. Por ejemplo, yo puedo quemarme y los receptores captaron primero ese calor, pero si después ese calor daña mi tejido, probablemente estimule un nociceptor. Entonces a mí la quemadura me va a generar dolor, ardor, Profe, dolor. Sí. le hago una pregunta con respecto a estos receptores. ¿Son como naturales o se pueden entrenar desde lo psicológico estos receptores? ¿Cómo le puedo decir? La Me resultó sensación raro del dolor.
Me resultó raro lo del entrenamiento psicológico. Te entiendo lo que decís. Le pregunto porque, por ejemplo, Sí. en el entrenamiento militar, digamos, es como que hay determinados ejercicios que se utilizan para que uno supere un poquito más el umbral que ya tiene de dolor. Por ejemplo, el entrenamiento continuo, correr durante, no sé, supóngase que normalmente usted corre 2.400 y está bien, y es como que de a poquito se va exigiendo despacito, despacito, despacito para hacerlo progresivo, para que dure más tiempo. Igual ahí yo veo un estímulo, por lo que vos describís, que tiene que ver con el O sea, es tanto físico como psicológico. metabólica, cardiovascular. Claro. Obviamente que el superarse a uno mismo tiene una gran influencia en la psicología de la persona, si es lo que a lo que vos te referís. Pero no es que vas a modificar el estímulo umbral, o sea, el tema del dolor es muy, primero que es sí, muy por eso le individual. preguntaba, porque no sé si es como... Es muy individual el umbral. Ustedes habrán escuchado decir, esta persona tiene un umbral del dolor bajo, esta persona tiene un umbral alto. Claro, por eso El mismo estímulo en el mismo lugar del cuerpo, pero en dos personas diferentes, puede generar sensaciones diferentes. O sea que los nociceptores son muy individuales. Ahora, yo no sé, esto lo desconozco, te digo la verdad, si existe una capacidad de trabajo sobre el nociceptor para modificar el umbral. Okay. Yo creo que como nuestro sistema nervioso es plástico, y entonces vos a través del entrenamiento o de distintas actividades podés generar una facilitación de determinados caminos neuronales. Si vos estás muy acostumbrada a recibir determinados estímulos que te generan ciertas sensaciones, a lo mejor a lo largo del tiempo ese circuito de acostumbramiento hace que vos no percibas la sensación de la misma manera que al principio. Esto sí podría ser una respuesta. Sí. Profe, dos cositas. Una, existen los calmantes. ¿Los calmantes actúan directamente sobre los nociceptores? Primero que... Está buenísima tu pregunta. Algunos, depende, porque hay mucha variedad. Algunos actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, los miorelajantes, algunos barbitúricos para dormir, actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central es el que manda la orden para que los músculos se relajen, no trabajan sobre los receptores. Pero otros medicamentos sí trabajan sobre receptores, para disminuir el nivel de dolor o para disminuir el nivel de inflamación, sí. Y la otra que te iba a preguntar es las famosas personas que caminan descalzas sobre piedras incandescentes. Y después no tienen dolor o no tienen nada después en el Yo pie. no sabría decirte cuál es el fundamento, está buena la pregunta, ¿cuál es el fundamento fisiológico? Te tiraría cualquiera porque desconozco cuál es el mecanismo por el cual lo logran. Un poco lo que yo te decía recién, ¿no? A veces yo creo que cuando uno acostumbra el cuerpo a determinada sensación, quizás esa sensación es más tolerable a lo largo del tiempo, ¿viste? Personas que tienen un trabajo repetido a lo largo de la vida y que vos decís, ¿cómo pudo esta persona levantar semejante cantidad de pesos tantos años que yo lo quiero levantar una vez y me muero? Y a lo mejor esa adaptación que va teniendo el organismo a ese estímulo va modificando el nivel de sensación. Esto es algo que seguramente sucede. Ahora, ¿cómo podés modificar a propósito una sensación dolorosa o una sensación incómoda para que no moleste o no duela? La verdad, no lo sé. Habría que preguntarle que ya no está más, a Tusam, viste, que era, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, Tusam era un señor que trabajaba sobre la parte automática del cuerpo. Él decía lograr dominar los automatismos corporales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sensación de dolor, bueno, un montón de cosas que ahora estamos hablando que puede fallar, dice Car, totalmente. Ahí Rodri puso lo del tema de los tatuajes, yo le iba a preguntar también. Bueno, ¿por qué los tatuajes duelen? Porque tenemos nociceptores que están en la piel y porque esto es un elemento que pincha, que tiene temperatura y obviamente genera sensaciones. Ahora, no a todo el mundo le duele de la misma manera, es ahí donde los umbrales son completamente diferentes. Y donde además hay gente que tiene umbrales altos para determinado tipo de receptor y no para otros, ¿sí? Bueno, los nociceptores entonces son receptores del dolor.
Yo se los cuento en forma general. Si ustedes van a algún texto van a ver que hay distintos tipos de nociceptores. Terminaciones libres, otros receptores en forma de cápsula, que están distribuidos en el cuerpo de manera diferente. Nosotros tenemos muchos nociceptores en algunos lugares de nuestra piel y menos en otros. De la misma manera que tenemos más receptores de tacto concentrados en los dedos de la mano que los que podemos llegar a tener en la espalda, por ejemplo. Entonces hay zonas que son mucho más sensibles a determinados estímulos que otras. Si yo quiero trabajar con determinadas texturas, las voy a trabajar en la mano, y sobre todo en la palma de la mano, donde hay más receptores sensitivos que en el dorso. Entonces, conocer un poco cómo están distribuidos los receptores también está bueno para saber dónde tengo que estimular, según lo que quiera lograr. Fotorreceptores, obviamente, son los receptores que captan luz. Foto significa luz. Entonces, receptores que están adaptados a captar luz. Tenemos fotorreceptores en la glándula pineal, ¿se acuerdan? Con la producción de melatonina, porque la secreción de melatonina se daba con la oscuridad, o sea, con la disminución de la luz. Pero también tenemos, obviamente, fotorreceptores en las retinas de nuestros ojos, que son las que captan las imágenes visuales. Luego hay quimiorreceptores, de esto está lleno, y de esto depende casi todas las funciones que nosotros estudiamos a lo largo de la cursada. ¿Por qué? Porque los quimiorreceptores, ¿qué captan? Captan concentración de gases, concentración de iones, o sea, cantidad de sodio, cantidad de cloro, cantidad de magnesio. Pueden, por ejemplo, captar la concentración de una hormona en sangre. Entonces estos quimiorreceptores le avisan al hipotálamo cuando la hormona ya cumplió su función, y entonces el hipotálamo deja de estimular a la hipófisis. ¿Se acuerdan del circuito de retroalimentación negativa? Bueno, se da porque hay quimiorreceptores que captan que la función ya está cumplida, que ya está la cantidad de glucosa en sangre que hay que tener. Entonces se deja de secretar insulina, o que está correcta la cantidad de calcio que hay en sangre, entonces no hay más hormona tiroidea, ¿se entiende? Esos son los quimiorreceptores. Y después tenemos osmoreceptores, que captan las concentraciones de sólidos en líquidos. Que esto determina, de alguna manera, las presiones que se establecen entre el líquido, sobre todo intracelular y extracelular. Ese intercambio que se da en los líquidos. Perdón, profe, ¿puede repetir eso? Que Sí, sí, lo repito, lo empiezo al revés, lo empiezo desde el ejemplo y vuelvo otra vez a la definición. Entre células y lo que está afuera hay un intercambio de líquidos permanente, y ese líquido es agua con concentración de partículas sólidas. ¿Se acuerdan? De iones, de proteínas, de glucosa, de lo que haya. Hay osmoreceptores que captan la concentración de esos iones en agua, que pueden captar si yo estoy teniendo una sangre muy llena de partículas sólidas en relación al líquido que está fuera de los vasos sanguíneos, o al revés. Entonces, estos receptores estimulan el intercambio entre los líquidos que hay afuera y adentro en los distintos compartimentos del cuerpo. Profe. ¿Captan eso? Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los quimio y los osmo? Porque como que... bueno, no sé, los quimiorreceptores los quimiorreceptores captan cantidad de una determinada sustancia, o cantidad de un determinado, sí, de una determinada sustancia. Los osmoreceptores captan la osmolaridad. La osmolaridad es la relación que hay entre el líquido y lo sólido. Por ejemplo, el quimiorreceptor te va a avisar si hay poco oxígeno en sangre. El quimiorreceptor. El quimiorreceptor que está preparado para captar diferencias de oxígeno, ¿sí? Ahora, el osmoreceptor te va a decir si el líquido que está dentro de la sangre tiene mucho sodio, pero porque tuvo que comparar la cantidad de sodio con el volumen de líquido. Entonces, va a comparar esa concentración con la concentración que hay afuera, y va a empezar a generar ingreso de agua o salida de agua según la situación, ¿sí? Osmolaridad es eso, la relación entre lo líquido y lo sólido, que es fundamental para la vida de nuestro medio interno, ¿sí?
Profe, y pregunta, ahí en los quimiorreceptores, ¿tienen que ver con el tratamiento de cáncer que se hace quimioterapia? Yo porque se llama igual, capaz que no tiene nada que ver, pero No, lo bueno, pregunto la porque no tengo ni idea. quimioterapia es el estímulo con factores químicos o con sustancias químicas sobre las células cancerígenas. En realidad me parece que ahí el prefijo quimio tiene que ver con que en esa terapia se usan elementos o sustancias químicas para combatir las células. O sea, el prefijo es el mismo, pero tiene que ver con qué se está usando en esa terapia, ¿no? Ah, ok. Bueno, y los receptores del dolor que yo les comentaba, estos nociceptores, son terminaciones nerviosas libres que están en toda la zona del cuerpo, excepto en el cerebro. En el cerebro no hay receptores de dolor. Y cualquier estímulo de otra naturaleza, como yo les decía el ejemplo de la quemadura, un factor químico, mecánico o térmico puede transformar la sensación en dolor o puede estimular al nociceptor. A mí me golpean, el estímulo es mecánico, pero resulta que ese golpe también incide sobre el nociceptor y me provoca dolor. Y por ahí hay un golpe que no llega a estimular al nociceptor y no me duele. Un empujón por ahí no me duele, y a lo mejor un golpe más intenso sí me duele. El estímulo es mecánico, pero en uno se llega a estimular el nociceptor y en otro no. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausita de 5 minutos y cuando volvemos nos metemos en propiocepción, que es el temita que me interesa que charlemos. ¿Sí? 5 minutitos, Bueno, no queda mucho. La propiocepción es la característica que nosotros tenemos de poder conocer la posición y los movimientos del cuerpo. A ver, no sé si es Marcos o quien que no tiene muteado el micrófono. ¿Saben por qué les digo? Porque después cuando se graba la clase queda con ese sonido y por ahí no se entiende. Nos permite reconocer la posición y los movimientos del cuerpo sin mirar, ¿sí? Aunque nosotros usemos la vista, pero este sistema nos proporciona esta posibilidad. Entonces, ¿dónde están los receptores propioceptivos? Fíjense, unos están en el músculo, ahora lo vamos a ver, adentro del músculo y en el tendón de los músculos. Por eso hay un uso muscular y un órgano tendinoso de Golgi, que son los receptores del músculo. Después hay receptores en las articulaciones, mecanorreceptores que van a captar presiones en las articulaciones y también receptores de velocidad. Y luego vamos a tener unos receptores laberínticos, acá vienen nombres raros, pero para que ustedes se den una idea, están todos ubicados en el oído interno. Nuestro oído tiene 3 partes, ahora lo vamos a ver, estos están ubicados en el oído interno, llamados laberínticos. Después vamos a ver estos otros nombrecitos. Entonces, los primeros receptores dijimos que están en el músculo. ¿Dónde están? Bueno, son unas células especializadas que están dentro del vientre muscular. ¿Qué captan estos usos neuromusculares? Generalmente captan estiramientos, es el gran estímulo de estos usos neuromusculares. Captan cada vez que el músculo se estira. Entonces, cada vez que nuestro músculo se estira, hay una información al sistema nervioso de que ese músculo se está estirando y finalmente el músculo responde con una contracción. Este es el famoso reflejo miotático, que lo vamos a ver bien en anatomía funcional, y que es la base de lo que se conoce como tono muscular. Ese estado como de semicontracción que tienen nuestros músculos en general. Acá hay en la imagen, ustedes ven el receptor dentro del músculo, que es el uso neuromuscular, la información que viaja mediante un nervio raquídeo a la médula, y un nervio motor que trae como respuesta la contracción muscular. Y ahí se da como el arquito reflejo, que nosotros ya habíamos visto, partiendo de este receptor, del uso neuromuscular. Y después los receptores que están en el tendón, generalmente captan también las tensiones del tendón. Entonces, nuestro sistema nervioso recibe información de qué están haciendo nuestros músculos, si están relajados, si están contraídos. Bien, les dije que hay unos receptores laberínticos. ¿Dónde están ubicados? Bueno, esto es el pabellón de la oreja, lo que se conoce como oído externo, donde la vibración del sonido se mueve por el aire, atraviesa todo lo que es el conducto auditivo externo y llega a la membrana del tímpano. Acá termina lo que sería el oído externo. Luego, esas vibraciones se transmiten a 3 huesitos
minúsculo, los 3 huesitos más chiquitos que tenemos en el cuerpo, martillo, yunque y estribo, correspondiente a lo que se conoce como la zona del oído medio. Y luego esa vibración entra a una estructura que está formada por unos conductos semicirculares y un caracol. Todo esto está hecho de hueso y es vacío adentro, es decir, tiene cavidad adentro, que sería la diapositiva que sigue. ¿Hueco ese? Sí. ¿Alguien preguntó algo? No, si era hueco. Si era es hueco. hueco es la palabra. Yo dije, bueno, no me salía la palabra. Es hueco. Todo este caracol es hueco y los conductos semicirculares también. ¿Qué hay adentro de estos compartimentos? Líquido. Entonces hay esa misma vibración que se venía transmitiendo por el aire, que después se transmite a través del sólido, a través de los huesitos, se termina transmitiendo a través del líquido que hay acá adentro. Tapizando la pared de este conducto semicircular y de estos canales semicirculares, hay unas células que tienen como una especie de cáliz, están agarraditas de la pared, y terminan en unas cilias, en unos pelitos. Esos pelitos están bañados de líquido, porque yo les dije que todo ese compartimento está bañado en líquido. Entonces, la vibración del sonido, que venía por el aire, que luego hace vibrar estos huesitos, finalmente hace vibrar el líquido que está acá adentro, y esa vibración y movimiento de líquido mueve estas cilias. Acá en estas cilias están los receptores que captan ese movimiento de líquido. ¿Y qué tiene que ver esto del movimiento de líquido con la propiocepción? Bueno, cuando yo muevo la cabeza, ese líquido se mueve y entonces estos receptores están captando, entre otras cosas, los movimientos de mi cabeza. Si tengo la cabeza con inclinación lateral, si la tengo hacia adelante, si la tengo hacia atrás, si giro. Estos conductos semicirculares se estimulan muchísimo con los giros, y acá viene algo que tiene que ver con lo que dijo, a ver si me acuerdo los nombres, con lo que dijo Natalie hace un ratito. ¿Qué pasa con esto de si uno puede entrenar esto, no? Los bailarines entrenan los giros de manera tal que estos receptores que captan los giros estén acostumbrados a ese estímulo. Entonces, algo que a nosotros quizás nos haría marear o nos haría perder el eje, el equilibrio, a los bailarines no les provoca eso. Y eso tiene que ver con la sobreestimulación del giro, ¿sí? Esto de estimular el giro también es muy común de ver en los chicos chiquitos, cuando eligen, por ejemplo, jugar a marearse. No sé si los vieron que por ahí juegan a girar alrededor de un palo, o juegan a... Bueno, es un estímulo muy, muy interesante, porque es muy autoperceptivo esto de girar y ver qué le pasa a mi cuerpo con el giro. Rodrigo, ¿vos me preguntabas algo? ¿Cómo? ¿Eran receptores laberínticos, dijiste? Laberínticos se llaman en conjunto. Gracias. Sí. A los aviadores le hacen un estudio sobre esto para ver si les impactan, o sea, si tienen bien esta recepción. Exacto. Se llama así el estudio, laberíntico. Laberíntico, inclusive cuando vos tenés muchos mareos y a veces, o sensación de vértigo, a veces no revisan solamente el resto del sistema nervioso y la vista, sino que también te hacen un estudio laberíntico para ver si esto está funcionando bien. También para la gente que trabaja en altura se le hace esto también. Claro, bueno, y además estas cilias, después con el envejecimiento y demás, se pueden perder un poquito, y esto también te modifica la posibilidad de captar el estímulo. Otro estímulo interesante que captan con el movimiento del líquido es la diferencia entre la velocidad del movimiento, es decir, captan si pasamos del reposo a la actividad, captan si aceleramos el movimiento o si lo desaceleramos. Esto también son estímulos que captan estos receptores, ¿sí? Y por supuesto la posición del cuerpo, si estoy cabeza abajo, con las piernas para arriba, si estoy acostado, si estoy parado. Sí, los otolitos, que pregunta acá Verónica, son justamente las partecitas apicales que están en estas cilias. Esos son los otolitos, ¿sí? Como la puntita de estas cilias. Bien, entonces, este sistema, yo les decía, y esta entrada de información a través de los receptores vestibulares, es muy desarrollado, o hay que desarrollarlo mucho, en personas que no tienen vista, porque prácticamente dependen de este sistema y de los receptores musculares y articulares para poder pensar
para poder pensar, no, para poder sentir los desequilibrios y para poder generar acciones de reequilibrio, ¿sí? Justamente el equilibrio se basa en la vista, en el sistema vestibular y en los receptores articulares, los que nos permiten saber en qué posición están las articulaciones. Yo necesito a veces, si voy caminando por la calle y mi pie tiene que ir adaptándose a las irregularidades del terreno, los receptores de las articulaciones de pie y tobillo tienen que informarle al sistema nervioso, que esto lo charlamos la vez pasada cuando yo les conté el caso de salir de un esguince de tobillo, ¿no? O salir de una etapa de mucha inmovilidad. En ese momento habíamos hablado de los ligamentos, ¿se acuerdan? Y dijimos que los ligamentos tenían función propioceptiva, y los ligamentos son elementos articulares. Entonces ahí tenemos receptores que nos van a informar de qué está pasando con las articulaciones de pie y de tobillo. Entonces, inmediatamente, si pisamos una baldosa floja o si bajamos un cordón, tenemos posibilidad de generar respuestas equilibratorias sin necesidad de caernos, en muchos casos, ¿sí? Eso tiene que ver entonces con el equilibrio. Y muchos reflejos informados por los músculos también generan respuestas que nos permiten compensar ciertas situaciones de desequilibrio. Entonces aparece un concepto del cual se habla mucho en la actividad física, y que si bien también lo vamos a retomar en anatomía funcional porque lo vamos a desarrollar ahí, hoy se los presento a modo de título, que es el tema del tono muscular. El tono muscular es algo que nosotros podemos palpar o evaluar presionando el músculo, es decir, el grado de resistencia que ofrece el músculo a la presión es el tono. Entonces, cuando yo tengo músculos medio duros, que tienen que ver con que yo trato de palparlos y la mano no se hunde fácilmente, digo que el tono muscular está alto. Cuando ese músculo está blandito, digo que el tono muscular está bajo. Siempre y cuando la dureza y la blandura dependan exclusivamente del sistema nervioso. ¿Qué digo con esto? Que si yo no trabajo mi musculatura, porque no hago actividad física y mi músculo tiene un principio de atrofia, o sea que su nutrición comienza a decrecer, ahí ya no hay un tema solo de tono muscular, sino que hay un tema de falta de nutrición muscular. ¿Se entiende? O si yo tengo una gran contractura, porque tengo una posición en el trabajo donde estoy con la cabeza y el cuello, y mi músculo está duro, no depende solo de que el tono muscular esté alto, sino que evidentemente ahí se me están acumulando sustancias que hacen que ese músculo se vuelva cada vez más fibroso. Entonces la dureza y la blandura no es el único indicio del tono muscular, pero sí el tono muscular se puede vivenciar de esa manera. ¿Y de qué depende o cómo se regula? Bueno, de un montón de lugares. Por un lado, del propio músculo, porque yo les decía recién, un músculo que trabaja, que tiene actividad regularmente y sistemática y donde lo trabajo con determinados niveles de fuerza, va a tener un tono distinto que un músculo que no trabaja. Un músculo que está convocado a una actividad postural de sostenimiento va a tener un tono distinto que un músculo que tiene un trabajo más relajado, un músculo flexor, por ejemplo. Por otro lado, el tono va a depender de los receptores laberínticos. ¿Por qué? Porque los receptores laberínticos son los que reciben información de cómo está nuestro cuerpo. Entonces, esa información después se traduce en tono muscular. Si yo tengo que girar, o tengo que correr, o tengo que estar en reposo, los músculos tienen que hacer diferentes cosas, y esa información se la van a dar los receptores laberínticos. Por otro lado, depende de la corteza cerebral, depende de la parte más nueva de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el tono está muy relacionado con recuerdos, experiencias, cuestiones emocionales, bueno, y un montón de situaciones más que se dan en zonas de corteza cerebral. Por otro lado, depende de estructuras subcorticales, que están por debajo de corteza. Por ejemplo, el hipotálamo y las estructuras que están cerquita del hipotálamo, que estaban muy relacionadas con nuestras sensaciones básicas de hambre, de sed, de huida y demás, obviamente traen modificaciones en el tono muscular. Mis músculos no están igual cuando yo estoy en un estado de alerta, de querer huir, de nervios, que cuando estoy en un estado completamente relajado y de reposo. Entonces, esas influencias ¿de dónde vienen? De estructuras subcorticales. Y finalmente el cerebelo, que es una estructura del sistema nervioso central que está muy ligada, por un lado, al equilibrio, también está muy ligada al tono muscular. Una persona con lesión cerebelosa tiene
alteraciones del tono muscular. Entonces, hay un montón de regulaciones. Ese tono muscular a nosotros nos permite tener a los músculos... Hay un micrófono abierto, chiquis, por favor. El tono muscular es ese estado de tensión de nuestra musculatura que hace que un músculo no esté ni completamente relajado ni completamente contraído, sino que siempre tenga una tensión media que le permite cambiar a una actividad o que le permite cambiar a otra. Por ejemplo, en los reflejos pediátricos o neonatales se miden el tono muscular. ¿Por qué? Porque el tono muscular es un elemento que utiliza el pediatra para medir el estado del sistema nervioso. Si los cambios en el tono muscular se adecuan al estímulo que se aplica en el bebé, quiere decir que todo el engranaje del sistema nervioso está funcionando bien. Cuando el bebé nace hay un hipotono extensor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo al bebé apoyado, por ejemplo, como en esta figura, la tendencia es a ir hacia la flexión. Entonces el bebé no puede ni levantar la cabeza, ni erguirse, ni levantar los miembros inferiores, porque todo va a favor de la gravedad. Pero si yo aplico, lo acuesto boca abajo, en una camita, y pego un golpe a la cama, no al bebé, a la cama al lado, el bebé hace una hiperextensión durante unos segundos y afloja. Esa hiperextensión, que es un reflejo particular, que se llama reflejo de Moro, que es un reflejo como de alerta, inmediatamente aumenta el tono muscular. Esto es una descarga del sistema nervioso sobre el músculo. Y no quiere decir que el bebé acá adquirió fuerza, que los músculos se desarrollaron. No, 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 no. Es netamente una influencia del sistema nervioso sobre la musculatura. Vamos a un ejemplo más concreto, y ahora volvemos a las diapositivas. ¿Cómo dijo, profe, que se llama la hiperextensión? El reflejo ese se llama reflejo de Moro. Es el ejemplo, ¿no? Si en algún momento ustedes reciben una información que les genera tensión, les avisan de algo tremendo, qué sé yo, el tono muscular de ustedes aumenta en el instante. Y no es que uno hizo algo en particular con la musculatura, hay una descarga nerviosa que genera un estado de alerta en la musculatura, con secreción de adrenalina, que ya lo vimos, etcétera, etcétera, con un sistema simpático que trabaja además sobre los vasos sanguíneos y sobre la circulación, y la musculatura se contrae. Si ustedes están en una clase de yoga o van a ir a una clase de stretching y hay una parte de la clase donde nos dedicamos a respirar, o donde nos dedicamos a estirar y tomar conciencia de un estiramiento, seguramente el tono muscular baje, o es necesario que baje para que yo pueda hacer esa actividad. Entonces, es muy interesante cómo uno puede estimular con determinadas herramientas un aumento de tono o una baja de tono según la actividad que yo quiera hacer. Porque si yo tengo que salir a correr una carrera y estoy en el momento del despegue, yo necesito cierto tono muscular para salir a correr, que no va a ser el mismo que voy a necesitar si lo que quiero es una actividad de relajación. Yo siempre les digo en el seminario de stretching que las personas a veces llegan a la clase desde distintos lugares y con distintas situaciones y contextos. No es lo mismo venir corriendo del trabajo, cambiarse en 2 minutos y entrar a la clase de stretching, que haber venido de mi casa tranquila, a lo mejor caminando, que tuve un ratito, llegué, miré otra clase. Los tonos musculares de ambas personas son distintos. Entonces a veces está muy bueno tomarse unos minutitos para igualar tonos, si lo que yo quiero lograr en mi clase es algo que tiene que ver con el estiramiento, con la respiración, con algo más tranquilo, y yo necesito que esa gente baje. Yo no puedo decir a alguien que vino corriendo del trabajo, se cambió en el vestuario, y vino con toda la tensión del trabajo, bueno, ahora vamos a estirar, y tu musculatura va a estirarse sin lugar a dudas. No, se va a estirar si yo genero un escenario propicio, y ese escenario tiene que ver con cierto control que yo puedo llegar a tener sobre el tono muscular, ¿sí? Profe, Muy bien. ¿esa tensión que se genera puede generar alguna lesión o puede provocar alguna lesión? ¿O es solamente, digamos, algo relacionado No, generalmente cuando uno habla de un tono patológico, tiene que haber alguna afección del sistema nervioso importante, o algo que esté funcionando muy mal. Por ejemplo, para darte un ejemplo, una persona que sale de una ACV, de un accidente cerebrovascular,
primero tiene una etapa que se llama flácida, donde el tono muscular baja un montón, la persona está como, vos le levantás la mano y todo es flexor, todo es flojo, y después pasa a una etapa espástica, donde cierta musculatura, que es la musculatura flexora de miembro superior y la extensora de miembro inferior, toman un incremento terrible. Entonces, esos músculos se ponen duros como piedra, como tabla, y adoptan la contracción permanente. Entonces vos ves que cuesta extender el miembro superior y cuesta flexionar el miembro inferior. Eso es un tono patológico. Eso es un tono que está por arriba y por abajo del eutono, que sería el tono normal de una persona. Pero después hay nuevamente, mucho factor individual, que tiene que ver con tu propio cuerpo, de qué manera reacciona tu cuerpo a determinados estímulos, tu trabajo físico y tu historia de trabajo físico, tu postura, si tenés una lesión o no, todo eso modifica el tono muscular. Obviamente el trabajo sistemático de fuerza que uno hace con la musculación eleva el tono muscular de base. Esto que yo les decía, que los músculos están más duritos porque trabajan, no solamente porque están más nutridos. Sí, Natalia. Ahí que usted justo estaba hablando del ACV, cuando tienen ACV y tienen parálisis, ¿el tono dentro de la parálisis queda alto o queda bajo? Claro, en la etapa espástica queda alto. O sea, queda pero alto. Después del ACV, usted tuvo un ACV y no sé, le pegó una Primero una parálisis etapa de un flácida. miembro, por ejemplo. Primero hay una etapa flácida, es como al revés. Al Ok. principio está como flojito y después empieza a ponerse rígido. Son como distintas etapas. Obviamente depende mucho dónde se localizó el ACV, si es hemorrágico o no. Hay, digamos, distintas características. Yo lo dije así en forma general. Pero para dar un ejemplo de tono anormal o de tono patológico, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el tono muscular, si bien se refleja en el músculo, depende del sistema nervioso. No es que yo voy a hacer musculación y entonces voy a aumentar el tono muscular. Sí, lo voy a aumentar quizás a la larga porque los músculos van a recibir estímulo nervioso muchas veces y entonces eso aumenta el tono. Pero el tono depende de tantas otras cosas, ¿sí? Yo puedo tener un tono muscular alto y no tener fuerza en mis músculos, ¿se entiende? Porque la dureza no es sinónimo de fuerza necesariamente. Bueno, y por último quería darles un concepto que también me parece súper interesante dentro de lo que es vías sensitivas, que es el concepto de dermatoma. Primero les muestro el dibujito y después vengo a la definición, porque lo van a entender, me parece, mejor desde el dibujo. El dermatoma es una zona del cuerpo localizada en la piel, en la superficie, que responde a la inervación de una raíz nerviosa. Es decir, que hay una localización de cuál es el territorio de la piel donde un nervio toma información sensitiva. Si yo les digo a ustedes que esta zona responde a la raíz C3, quiere decir que el nervio que sale entre C2 y C3 toma la sensibilidad de este lugar. ¿Y para qué nos sirve conocer los dermatomas o tener una idea de dermatoma? Que si yo tengo una sensación alterada en esa zona del cuerpo, puedo pensar que esa alteración está afectada porque la raíz nerviosa de ese lugar está afectada. Si yo, por ejemplo, tengo una hernia de disco entre la tercera y cuarta lumbar, y yo voy al dermatoma del dibujito, y L3 y L4 está localizado en la zona anterior del muslo, ¿ven el recorrido que hace L3 y L4? Puede ser que una hernia de disco a este nivel me genere dolor o molestia o un hormigueo, a lo mejor en esta zona, sí. Vieron que a veces uno dice, me duele el ciático. ¿Y qué es que te duele el ciático? Es que te duele alguna zona del recorrido del ciático. Lo que pasa es que el nervio ciático se forma con el origen de varias raíces nerviosas, no es una sola. Pero, por ejemplo, toda la zona genital, anal y glútea corresponde a S1 y S2, es decir, a nervios que salen por debajo del sacro. Entonces, si yo tengo sensaciones alteradas o hiperestesia o dolor
puedo pensar que tengo alguna irritación de esta zona. ¿Sí? Fíjense que las zonas del dorso coinciden prácticamente con el nervio raquídeo, que forma como un anillo, ¿no? Donde la sensibilidad que toma ese nervio raquídeo es la parte anterior del tronco y la parte posterior, pero en forma de anillo. A veces cuando uno tiene, por ejemplo, una condritis costal, que es un dolor que se da en la zona del cartílago entre costilla y esternón, el dolor, cuando es muy intenso, se irradia en forma de anillo. O muchas veces cuando hay un problema renal, los riñones están ubicados acá y están inflamados por algún motivo, el dolor renal pega la vueltita hacia adelante, como si me tomara todo el anillo, y eso es cuando está irritada la raíz nerviosa propia de esa zona. Entonces los dermatomas son interesantes de tenerlos a mano, conocerlos, porque muchas veces, ¿qué sensaciones puedo tener yo en la piel? Yo hablé de dolor, pero yo puedo tener sensaciones de hormigueo, como dije recién. El hormigueo fisiológicamente se conoce con el nombre de parestesia. Parestesia es hormigueo. Yo puedo tener hormigueo cada vez que tengo un nervio irritado. ¿Nunca les pasó de estar, por ejemplo, apoyados o apoyadas en el codo y de repente empiezo a sentir que los últimos 2 dedos de la mano se me adormecen? Bueno, eso es porque el nervio cubital, que pasa entre 2 accidentes óseos, pero que está muy superficial, cuando yo me apoyo y descargo peso, se comprime. Y entonces esa compresión puede irritar la vaina del nervio, y la sensación que me da es a lo largo del recorrido del nervio, que es toda la zona interna de antebrazo y los últimos 2 dedos de la mano. O de la misma manera que si yo me apoyo sobre algo a nivel axilar, que esto se ve mucho en gente que usa mal las muletas, pero a veces puede pasar que estoy apoyado en una silla y me olvido que estoy apoyado y de repente siento un hormigueo en lo que es pulgar y parte del índice. Es el recorrido al nervio radial que pasa por la axila y que toma todo lo que es la región externa de antebrazo y mano. Entonces, bueno, conocer un poco, no les digo todos los dermatomas, pero conocer más o menos la zona por donde cada nervio toma información nos permite saber dónde estoy afectando a la raíz nerviosa que sale de columna, o que sale del cráneo, ¿no? Bien. Bueno, ¿les pareció interesante esto de vías sensitivas? ¿Aporta algo nuevo, algo que si bien uno conoce a través de las cuestiones cotidianas de la actividad física, es importante saber de dónde vienen? Sensaciones tenemos muchas, y los alumnos y las alumnas a lo largo de la actividad física van a manifestar un montón de sensaciones. Y es importante conocer el origen de esas sensaciones y cuándo nos tenemos que alertar, por lo menos, cuando algo resulte medio extraño, ¿sí? Una sensación de hormigueo es una sensación extraña, porque no se está hablando de que hay algo ahí, alguna compresión nerviosa que no está buena. La parestesia es algo muy característico neural, ¿sí? El dolor es como más amplio, pero este tema de hormigueo, cuando hago este movimiento y giro, me da una sensación de hormigueo en el cuello. Bueno, ahí atenti, porque estamos presionando, o estamos irritando, o estamos trabajando algo sobre la raíz nerviosa que nos está dando una sensación que no está buena, ¿sí? Bueno, vamos a pasar estos últimos minutitos a hablar del parcial. Y voy a compartirles, que igualmente ya se lo di a Ana para que después se los mande a ustedes por el Dropbox, un trabajito práctico así integrador como el que hicimos la vez pasada de cardiorrespiratorio, que insisto, no abarca todo lo que puedo tomar. Aclaro nuevamente, no es que si yo estudio los 2 cuestionarios ya me doy por satisfecha, porque en realidad hay preguntas y temas que van a ver ustedes que van por fuera de estos trabajos prácticos, pero esto es una manera de que ustedes vean más o menos la modalidad de las preguntas. Yo les decía que en este segundo parcial, si bien también va a haber preguntas conceptuales, puntuales, me interesa que puedan dar un paso más en algunas consignas y, por ejemplo, analizar un caso, es decir, que si yo les pongo una situación de una persona que está en la clase de ustedes y que de repente, que obviamente el caso que les voy a presentar no tiene que ver con una patología, no les voy a pedir a ustedes que analicen una enfermedad, pero sí que puedan interpretar
una sensación, algo que les manifiesta el alumno o la alumna, y que ustedes puedan relacionarlo con algo que vieron en fisiología. Que no les voy a pedir inclusive tratamiento para eso, les voy a pedir simplemente esa mirada atenta, que uno puede decir, esto es tal cosa, o esto tenía que ver con, ¿sí? O si la persona me está diciendo que no tiene sensación de sed y por qué tiene que tomar líquido, yo puedo fundamentarle por qué es importante que tome líquido aunque no tenga sed. Entonces, bueno, son esas cosas que van surgiendo en la cotidianidad de la actividad física y que se supone que a través de la cursada, por lo menos, le van a poder dar un fundamento científico a la cosa, ¿sí? Nos vamos y nos metemos sin pausa, así terminamos tempranito y les muestro el trabajo, ¿sí? Casi todas piden relación, y diga cómo es la relación, que ese es el pasito más que yo les decía que quiero conseguir en este segundo parcial, a diferencia del primero, que fue mucho más puntual y conceptual, porque uno recién arrancaba con la materia y entonces, bueno, podía ser más difícil, ¿no? Tratar de relacionar. Pero ahora, a esta altura, por supuesto que no les voy a tomar en el segundo parcial que relacionen con un tema del primero, no porque no me encante, porque la verdad que lo ideal, esto sucedía cuando uno tomaba finales, era poder relacionar todo, porque el cuerpo humano es una totalidad, y entonces, y ustedes han visto a lo largo de la cursada que de cualquier sistema que estemos hablando, terminamos metiendo un ejemplo de otro, y así sucesivamente. Todo tiene que ver con todo. Pero, Débora, te puedo hacer una sí, consulta justo con la primera pregunta. O sea, es dale. algo. El tema del filtrado. Si no se llega a hacer un filtrado, ¿puede ser que te forme una citis, digamos, la hinchazón abdominal? Sí, pero vos decís que no se lleve a cabo el filtrado, o que, digamos, que por ahí tengas un problema de qué es lo que se está filtrando. Yo creo que sí. Claro, sí, puede pasar. De todos modos, sí, las proteínas, que son las que más arrastran agua como para generar un edema, no suelen atravesar el filtrado glomerular. O sea, prácticamente no hay proteínas en la orina. Entonces esto es importante. Perfecto. Importante. Bueno, muy bien. Arranqué casi por el final, porque esto de sistema renal lo vimos en las últimas clases. ¿De qué manera se regula el filtrado glomerular? Y como la pregunta es muy amplia y puede dar a confusión, porque uno dice, ¿de qué me está preguntando? ¿Tiene que ver con el líquido que se filtra? ¿Tiene que ver? Entonces, yo pongo de indicios del sistema nervioso y del sistema endocrino. Entonces, ustedes tienen que buscar ahí, en sistema nervioso y endocrino, de qué manera algo de esos sistemas influía en el filtrado glomerular. ¿Alguien se acuerda algo, por lo menos algún nombre relacionado con esto, o lo tiro yo? A ver, hago una ayuda para ver si lo pueden deducir. ¿Qué parte del sistema nervioso tenía influencia sobre el tono de los músculos de los vasos sanguíneos? Es decir, que parte del sistema nervioso se encarga de la vasoconstricción. Esto, aunque haya sido el primer parcial, esta parte del sistema nervioso la nombramos 20 veces. ¿El sistema nervioso central, el simpático? No es el central, es el periférico. El periférico. Pero es el autónomo, claro. Dentro del periférico es el autónomo. Era el sistema simpático dentro del autónomo. Sí. ¿Y de qué manera el sistema simpático influye en el filtrado glomerular? Porque provocaba una contracción de la arteria renal, ¿se acuerdan? Que era la que regula la cantidad de líquido que llega al filtrado glomerular. Entonces, yo tengo una descarga simpática con producción de adrenalina, cierro el diámetro de la arteria renal, entonces filtro menos. Eso por el lado del sistema nervioso. Y por el lado de lo endocrino, hay otras hormonas que también actúan, además de la adrenalina que le acabo de nombrar.
Está bien, hay hormonas que no actúan en el glomérulo, actúan después, actúan en los túbulos, que eran la antidiurética y la aldosterona, que eran las que regulaban los líquidos, ¿se acuerdan? Los volúmenes de líquidos. Entonces, yo puedo venir del sistema nervioso y hablar de la arteria renal, o puedo venir de la antidiurética y la aldosterona y hablar un poco de la regulación de los volúmenes de líquidos. Si ustedes me dicen después, bueno, pero también influye en el filtrado glomerular si estoy haciendo una dieta con mucha proteína, porque entonces va a llegar más proteína al filtrado y a lo mejor hay problemas en el filtrado, y sí, también. Y si tengo mucho sodio en el plasma, también voy a tener alterado el volumen de líquido en el filtrado, porque el sodio también arrastra líquido, y sí, también. Y si estoy tomando diuréticos que estimulan la pérdida de orina, también altero el filtrado glomerular, y sí, también lo altero. Y si estoy haciendo actividad física y el sistema nervioso vasocontrae la arteria renal para que la sangre vaya hacia los músculos y no al sistema renal, también lo estoy alterando. Fíjense desde cuántos lugares yo puedo fundamentar una regulación o un cambio en el filtrado glomerular, ¿sí? Bien, el día del parcial, no aspiro a que pongan 400 cosas en cada respuesta, pero anímense a establecer una relación. Lo máximo que puede pasar es que a lo mejor esa relación no esté del todo correcta científicamente, pero si ustedes fundamentan por qué, está bueno que puedan jugar un poco con esto. ¿Qué características tiene una bebida deportiva isotónica? Esta sí es bien concreta, ¿sí? Ahí uno tiene que diferenciar lo que charlamos la vez pasada de isotónico, hipotónico e hipertónico, y pensar qué características tenía una bebida isotónica, que tenía la misma proporción de sólidos y líquidos que los líquidos corporales. Y que generalmente las bebidas deportivas son casi todas isotónicas. Entonces, si ustedes van a la composición, van a ver que tiene obviamente agua, que tiene una parte de glucosa, que ayudaba a absorber mejor, que tiene iones, o sea, tiene sales, para compensar un poco la pérdida de sales durante la sudoración. Pero lo importante es las concentraciones de todo eso, que tienen que ser las mismas que las de los líquidos corporales. Muy bien. De ahí lo de isotónico, ¿no? Iso igual, tono, acá está relacionado con la concentración de sólido. ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso y el endocrino a nivel anátomo-fisiológico? ¿En qué lugar se encuentran el sistema nervioso y el endocrino? Anatómicamente hablando, ¿en qué lugar físico? En la cabeza, bien, Carlos, vamos a ser un poquito más específico nada más. Está bien lo que decís. Es en la parte del encéfalo. ¿Dónde? ¿Con qué estructuras? ¿Cuáles son las estructuras que se relacionan? La hipófisis. La hipófisis y el hipotálamo. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis es lo que acá me interesa en esta respuesta, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las hormonas hipofisarias? Acá la pregunta es muy básica porque apunta a que las nombren nada más. Las tienen ustedes en una diapositiva donde están todas las hormonas hipofisarias que salen de la parte anterior, todas las que salen de la parte posterior. Obviamente que esta pregunta no va a estar en el parcial, pero acá está para que ustedes se ubiquen, ¿no? Hipófisis, cuáles eran las hormonas que sí salen de la hipófisis y cuáles no. Bien, pero quizás lo más importante también es ver las funciones de las hormonas. Entonces, acá hay una actividad donde están las funciones de las hormonas y ustedes tienen que decir a qué hormona corresponde. Yo doy la función y ustedes me dicen qué hormona. Entonces, aumenta la glucemia. Presten atención, que esta siempre trae problemitas. Aumenta la glucemia. ¿Qué quiere decir esto? Expresado en otras palabras. Sube el azúcar en sangre. Muy bien, que aumenta la glucosa en sangre. ¿Cuál es la hormona que aumenta la glucosa en sangre? ¿La insulina? ¿La insulina? El glucagón. Claro, es el glucagón que sacaba glucosa del hígado y la llevaba a la sangre, porque la insulina hace exactamente al revés. Saca glucosa de la sangre. Acuérdense, para no confundirse, que la insulina se estimula cuando la glucemia está alta.
Pero si yo hablo de función o acción de la hormona, ustedes tienen que decir lo que la hormona hace. La insulina lo que hace es sacar glucosa de la sangre. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien. ¿Qué hormona regula la velocidad del metabolismo celular? Estas las vimos muy por arriba, pero las nombramos. Una glándula que, según esté trabajando por arriba o por debajo de su nivel normal, hace que perdamos peso, no perdamos peso, que el corazón trabaje más rápido, más lento. Sus alteraciones se dan más en mujeres que varones, pero hay también. ¿Podés repetir cuál era? Tiroides, hormonas tiroideas. T3 y T4, que son las tiroxina y tiroiodonina, que son las hormonas tiroideas. Son las que regulan la velocidad con la que trabajan las células. Bien, ¿qué hormona inhibe la pérdida de agua a través de los riñones? Esta pregunta, formulada así, podría dar lugar a dos hormonas. Es más correcta con una, pero... Las nombramos recién cuando hablamos de filtrado glomerular. Bueno, hoy están... La aldosterona. La aldosterona y la antidiurética. En realidad, la antidiurética es la que trabaja sobre el agua y la aldosterona trabaja sobre el sodio, pero indirectamente al trabajar sobre el sodio trabaja sobre el agua también, ¿sí? Por eso yo digo, esta es más para la antidiurética, pero si ponen aldosterona no estaría mal. ¿Qué hormona estimula la formación de óvulos y espermatozoides? Esta es una hormona hipofisaria, es una que viene de hipófisis. Y su nombre, de alguna manera, conlleva la función. Es la hormona folículo estimulante. Folículo estimulante, es la que estimula la formación de óvulos en personas con vagina y estimula la formación de espermatozoides en personas con pene y testículos. Muy bien. Yo no sé si vale la pena aclararlo, pero me parece que sí, lo aclaro porque por ahí a lo largo de la cursada yo traté, porque me cuesta también, de mantenerme en un lenguaje no binario con respecto a la anatomía de los cuerpos. Y yo sé que esto puede sonar raro, inclusive puede generar algún tipo de... El otro día escuchaba, discúlpenme que haga esta aclaración, a Jorge Lanata hablando de reírse, de hablar de personas menstruantes. Y yo pensaba que, bueno, en este mundo que estamos conociendo como no binario, obviamente que hay varones que menstruan, es decir, hay personas trans que se autoperciben como varones y sin embargo menstruan porque tienen vagina. Bueno, entonces yo muchas veces me van a escuchar hablar de personas que ovulan, personas que menstruan, personas que... A veces me sale lo de mujer y varón, porque obviamente uno tiene metido a fuego esta división entre varón y mujer, pero hoy en día sabemos que ser varón o mujer no tiene que ver con un origen biológico necesariamente, sino como una autopercepción. Uno puede estar toda la vida con su cuerpo de vagina y considerarse mujer, entonces ahí coincide, digamos, el sexo biológico con el que uno nació, con la autopercepción, pero en muchas personas esto no se da. Entonces, cuando uno va conociendo, además, personas que se autoperciben de esta manera, uno se termina dando cuenta que a veces yo digo la vagina en la mujer, y hay personas que se autoperciben como varones y tienen vagina. Entonces, hago la aclaración cortita porque a lo largo de la cursa... ¿Desde el punto de vista biológico, profe, cambia algo? Por más que, más allá de la autopercepción, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que si yo digo biológico, ¿cambia, no? A ver, salvo que la persona... Salvo que se opere o algo así. Claro, haga algún tipo de tratamiento. Lo que pasa es que tampoco las personas nacen con dos sexos biológicos necesariamente sumamente diferentes. Hay muchas personas que nacen con un montón de variantes biológicas. No son la mayoría, pero hay personas que nacen con micropene, que nacen con ambos órganos sexuales, uno más desarrollado que el otro. Hay muchas personas que nacen no siendo biológicamente enteramente lo que se conoce como mujer y enteramente lo que se conoce como varón. Lo que pasa es que, insisto con esto, si yo, por ejemplo,
tuviera entre mis alumnos una persona trans que nació con sexo femenino para que nosotros conocemos como mujer, pero se autopercibe como varón, y yo le digo entonces, hablo de, no sé, de vagina y hablo de mujer, no estaría incluyendo la vagina de esa persona. Si bien es un detalle que muchos dirán, bueno, es gana de complicar la vida, o esto no tiene que ver con lo que uno ve, me parece que es una manera de empezar a entender a las personas que vienen con este cuerpo, y no a los cuerpos nada más. Y nosotros estamos en una materia que es fisiología del cuerpo humano, no es la fisiología del varón y la mujer. Entonces, el cuerpo humano tiene esto que es biológico, pero también tiene una autopercepción. Y también tiene la posibilidad, no nos vamos a meter ahora en este terreno, de cambiar la biología. Y están los tratamientos hormonales para generar cambios, y están las cirugías. Entonces también hay una posibilidad de generar cambios en el cuerpo, ¿sí? Pero Bien, ese cambio es como externo, o sea, no desde lo biológico que no, hay cambios, lo que nace, o sea, es hay cambios de externo. genitales, no, hay cirugías de genitales. Por eso, pero nació con, más allá de la Sí, de la inclusión autopercepción. social, por decirlo de una manera, hablo del punto de vista fisiológico y Y hay cosas que no cambian del es como todo. externo, a eso voy, o sea, no es que la persona porque se autopercibe cambia totalmente. Pero si vos tenés una persona que es un tratamiento hormonal y está en transición de ese cambio Claro, hormonal, ok, pero va a empezar a esa tener cambios transición internos. es externa, a eso voy. Pero ¿cuál sería el límite de lo externo y lo interno? Porque si yo tengo una glándula mamaria que empieza a crecer, un vello que empieza a crecer, eso es interno. Se va a manifestar en el exterior, pero son cambios internos porque son hormonales. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Con los No sé, la tratamientos, barrera de lo externo y lo interno es raro. ¿Cómo? claro que con los tratamientos se va cambiando lo interno, con las operaciones lo externo, pero después también tenés lo que es mental y emocional, que eso ya viene cambiado desde mucho antes. Totalmente. Y además la autopercepción es tan fuerte y tan importante para la identidad de la persona que este detalle del lenguaje, a esto voy, cuando uno está trabajando con una persona, tiene que ser sumamente cuidadoso, porque es una manera de aceptar al otro como es y no estar diciéndole tenés cuerpo de mujer, tenés cuerpo de varón, esto que tenés es de varón, tenés la fuerza de una mujer, tenés la fuerza de un varón. Es un camino que recién empieza. Pero es interesante que uno empiece a desmistificar algunas cosas, ¿no? Porque en los gimnasios se escucha, Estás en los gimnasios integrando. se escucha, chicos, Estás en los integrando. gimnasios se escucha un montón, sigue habiendo una cosa, bueno, da para otros temas, por ahí en psicología lo han hablado. Bueno, todo esto era para explicar, porque a veces digo las cosas como las digo. Bueno, aumenta las contracciones uterinas. ¿Qué hormona aumenta las contracciones uterinas? Una hormona que nacía de la neurohipófisis que se llama oxitocina, que era la que tenía que ver con las contracciones del útero. Bien. Regula el reloj biológico del cuerpo. Yo estoy tirando todas las respuestas. Melatonina. La melatonina es la hormona. Acá te preguntan... Ah, no, está bien, te está preguntando hormona, correcto, melatonina. Sí, perfecto. Había pensado en glándula pineal, pero no, la consigna era hormona, tenés razón. Aumenta la respuesta de lucha o huida. Está muy ligada al sistema nervioso simpático, pero es una hormona. Adrenalina. Perfecto. Adrenalina, noradrenalina, ambas. ¿Qué hormona estimula el crecimiento de vello axilar y púbico? No público. Testosterona. Bien, y estrógeno, ambas, ¿eh? Ah, ok. Una en mayor medida que la otra, en distintos lugares del cuerpo, pero tanto el estrógeno como la testosterona generan crecimiento de vello axilar y púbico, que después, por una cuestión cultural, se depile o no se depile, esté o no esté presente, es otra historia, pero naturalmente crece el vello en esas zonas para todos y todas. ¿Y cuál estimula la síntesis proteica y la lipólisis al mismo tiempo? O sea, incrementa la producción de proteínas, pero también degrada el tejido graso. ¿Hormona de crecimiento era esta? Bien, acá podemos poner a la hormona de crecimiento y también podríamos poner a las sexuales. También podríamos poner Sí, por eso se me testosterona y mezclaba, estrógeno. porque... Exacto, porque no es la única, digamos.
No es la única. Si yo pido una, ustedes ponen una. Si pido todas, tendrán que recordar cuáles son todas las que tienen esa función. ¿Cuál es la diferencia básica entre glándulas endocrinas y exocrinas? ¿Cómo habíamos diferenciado los dos términos, endocrino y exocrino? Que unas son internas y otras externas. Así. En realidad, la ubicación de la glándula no es interna o externa necesariamente. Lo que es externo o interno no tiene que ver con la Dentro de ubicación los vasos sanguíneos, ¿no era porque estaban...? Okay. No, a ver, vos dijiste como el final de la historia. Lo que secretan estas glándulas, las hormonas que secretan estas glándulas, en un caso se vuelcan al exterior y en un caso se vuelcan a los vasos sanguíneos. Pero no es la glándula, no es el órgano, es lo que esas glándulas fabrican. Si yo digo glándula sudorípara, yo la glándula no la tengo en el exterior, la tengo en el interior de mi cuerpo, pero el sudor se produce y se elimina hacia afuera. Ahora, si yo digo insulina, el páncreas fabrica insulina y la insulina se vuelca en sangre, entonces es endocrina, no sale al exterior. Acá dice de ejemplos, entonces, ¿qué otros ejemplos podríamos dar de glándulas exocrinas? Además de las sudoríparas. ¿Qué otras glándulas vuelcan su producto al exterior? ¿Alguien recuerda alguna? Glándulas lagrimales, glándulas mamarias, todas esas vuelcan el contenido al exterior. Glándulas sebáceas, los granitos que salen al exterior. Bien, y por último, que tiene que ver con lo que vimos hoy, ¿cuáles son los receptores propioceptivos y cómo se estimulan? Hoy vimos que esos receptores propioceptivos están ubicados en músculos, en articulaciones y en oído interno, o sistema laberíntico. Y para pensar en el estímulo, acuérdense que los músculos se estiran, y eso es lo que se informa, que los receptores articulares captan movimientos de las articulaciones, presiones, y los laberínticos captan movimientos de la cabeza, aceleraciones y desaceleraciones, todo esto que vimos hoy bien fresquito, ¿sí? Bueno, yo quiero entender que están cansados y cansadas y que además, obviamente, la información fue mucha, porque además a esto hay que agregarle lo cardiorrespiratorio, del otro trabajo práctico que hicimos la vez pasada. Teniendo la tranquilidad de que el parcial es domiciliario y que la información no hay que estudiarla e incorporarla, sino que hay que entenderla, saber dónde está y poder establecer relaciones, y teniendo, como siempre, desde un miércoles hasta el sábado, inclusive para poder hacer el parcial y entregarlo, están dadas todas las condiciones para que puedan hacer bien el parcial y no solo aprobar, sino en muchos de los casos que tienen posibilidades, promocionar. El consejo es el de siempre: ojo las fuentes de información, no porque la única fuente válida sea la de la clase o la del manual que ustedes tienen. Obviamente que hay un montón de fuentes en la web que son fidedignas, pero siempre traten de buscar, si van a buscar información ahí, fuentes que estén relacionadas con revistas científicas o directamente con libros. No vayan a cualquier sitio porque a veces los conceptos no están bien. Y por otra parte, lo de siempre, que también es obvio, pero como suele haber errores bastante reiterados en esto, es sumamente importante leer las consignas y entender qué estoy pidiendo y cuál tiene que ser el alcance de la respuesta. Si yo pido que relacionen dos conceptos y ustedes desarrollan ambos conceptos por separado divinamente, pero no se ve la relación, no está respondida la consigna. Ejemplo, si yo digo, ¿de qué manera, tiro ahora, se relaciona la presión arterial con la viscosidad de la sangre? Lo tiro así.
Entonces ustedes definen presión arterial, me hablan de presión alta y baja, me dicen en qué se mide, etcétera, etcétera. Y por otro lado, me dicen que para medir la viscosidad de la sangre se realiza el hematocrito, que es una parte del análisis de sangre donde se ve la cantidad de sólido y líquido. Divinamente me cuentan ambas cosas. Y lo dejan ahí, entonces no está contestada la consigna. Y no importa si llenaron una página con esos dos conceptos. Parece obvio, pero en el momento del parcial, si ustedes no revisan sus respuestas y vuelven a la consigna, les da la sensación de que anotaron todo, pero no está contestado lo que se pide. Y como este parcial va a tener preguntas para relacionar o para que establezcan un hilo conductor entre una cosa y otra, no vayan solo a la diapositiva donde está la información, sino que revean lo que escriben, tienen tiempo de hacerlo. Tienen tiempo, porque el parcial no es muy largo y tienen días para verlo. Entonces no se apuren, no quieran sacárselo de encima y ya, léanlo porque cada punto de cada respuesta vale, y los que tienen que llegar a un 7 para poder promocionar, cada punto vale un montón, ¿sí? Bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? ¿O no da para más? No da para más. Bueno, entonces vamos a dejar acá si se van a descansar, y el miércoles que viene, sean puntuales, así en esa reunión de Zoom mostramos las consignas, hacen las preguntas que quieran, etcétera, etcétera, y después se ponen a trabajar, ¿sí? Bueno, y descansen dentro de lo posible, ¿sí? ¿Cómo andan los alumnos? ¿Estaban acá los alumnos de los turnos rotativos? Sí. ¿O no están hoy? Sí, tienen que estar por ahí. Para preguntarles si había habido algún cambio o en qué semana están, pobres, porque la verdad que eso también va a tener mucho que ver en el momento de hacer el parcial. Bueno, chicos y chicas, a cuidarse. Al no tener la obligatoriedad de estudiar, no les pido que estudien, pero sí mironeen el material, mironeenlo, vean cómo lo tienen armado, vayan, busquen. Asegúrense de tener todo lo necesario, si bien ustedes después como grupo se pueden ayudar, porque esto también es lo que tiene el parcial domiciliario, que termina siendo muchas veces un trabajo grupal, donde ustedes se comentan las preguntas y las respuestas. Sabemos que esto existe. A mí no me preocupa desde el punto de vista ni de la nota, ni me preocupa desde el punto de vista de la confianza, ni mucho menos, porque al contrario, el aprendizaje compartido también y colaborativo es re buen aprendizaje. Pero uno cae en la tentación a veces de copiar cosas que hicieron otros, pensando que están bárbaras, y a veces no es así. Por eso tengan criterio propio, tomen decisiones individuales y propias, obviamente ayúdense, colabórense, pero tomen decisiones propias, y por supuesto que todos los parciales no estén iguales. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, y con las consignas en la mano, ¿sí? Bueno, que descansen. Gracias, profe. Muchas gracias, De nada. profe. Muchas Gracias, profe. Hasta luego.